Guarden, me hace un favor también de grabar en tu compu, solo para tener un Ok, respaldo, un respaldo técnico. ya son las 10:10. Sí, muy bien. Entonces, buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a ese segundo día del encuentro sobre sistemas alimentarios con miembros de la Colombia Campesina de los países a ver si podemos nombrar todos, Nicaragua, El Salvador, no sé si tenemos gente hoy conectada de Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Panamá, Costa Rica. Estoy en un lugar donde hay muchos anuncios en la calle. Yo soy Erika, creo que todos me conocen de ayer o también de los otros espacios, parte del equipo de la Secretaría Operativa Continental de la CLOC. Yo voy a estar moderando el día de hoy junto con las camionetas que pasen en la calle. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la mística y luego voy a informar un poco de la agenda de cómo vamos a trabajar. El día de hoy estamos reunidos en la Escuela Francisco Morazán hablando sobre el sistema agroalimentario en conmemoración a los 25 años de la soberanía alimentaria. ¿Por qué hablar de los sistemas alimentarios? Bueno, en primer lugar porque estamos de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y el punto número 1, que es salir de la pobreza, y el número 2, que es hambre cero. Lo importante entonces es que hablemos de la alimentación saludable, nutritiva, agroecológica, que descansa sobre la agricultura familiar campesina. Dentro de las cosas que hemos venido hablando, abordando y debatiendo, tenemos la diversificación de las parcelas. Es importante la diversificación porque no solamente debemos de tener maíz, solamente frijol, solamente hortaliza, sino que nosotros tenemos que tener un conjunto, maíz, frijoles, hortaliza, ganadería mayor y menor. También nosotros debemos de hacer menos uso de los agrotóxicos. De esta manera nosotros cortamos la dependencia de estos productos desde las casas comerciales. Y esto nosotros lo podemos sustituir haciendo uso de los recursos que tenemos en nuestras parcelas, haciendo abonos orgánicos, haciendo repelentes. En nuestro país se ha llevado a cabo varios proyectos para mantener el cuidado y la soberanía alimentaria, sobre todo en el desarrollo del agro, elaborando proyectos saludables, por ejemplo el bono productivo, que son capital semilla que se le entrega a los pequeños productores comunitarios, cooperativas, para que desarrollen sus cosechas dentro de sus parcelas de la manera más adecuada y óptima, sin la intervención y modificación de la semilla de manera manual por diferentes corporaciones. Otra de las formas es darle valor agregado a nuestros productos. Si nosotros tenemos una vaquita, nosotros podemos hacer leche, podemos hacer cuajada, podemos hacer yogur, podemos vender la misma leche y de esta manera estamos generando divisas para nuestra familia. Y por eso estamos aquí para abordar esa temática, qué aportes estamos haciendo desde el movimiento social, qué labores deben hacerse del área del gobierno, de las instituciones multilaterales y también nosotros no podemos dejar el tema de la alimentación en manos de las transnacionales, en manos del agronegocio, porque esto dificulta la calidad de alimentación y no resuelve el problema del hambre. Una agenda 2030 no va a ser resuelta si no resolvemos los problemas del hambre, y eso es el tema central que aquí estamos abordando el movimiento campesino nicaragüense.
bien. Dame un chancecito para poner aquí. Ok. Bueno, para las personas que están llegando, buenos días de nuevo. Este fue un pequeño video que hicimos para el Encuentro Nacional sobre el Sistema Alimentario, que fue en marco de los 25 años de la soberanía alimentaria, como comentan las y los compañeros en el video, que fue parte de uno de los insumos para ese espacio regional que estamos, en que estamos el día de hoy y también el día de ayer. Hoy la agenda es lo siguiente. Vamos a escuchar un breve resumen de lo que debatimos el día de ayer en el encuentro. Luego pasaríamos, como se nos acabó el tiempo ayer, vamos a hacer una pequeña plenaria de los 3 grupos de trabajo. Luego escucharíamos a tres ponencias de 20 minutos cada uno sobre cumbre de los sistemas alimentarios, los desafíos de la vía campesina en los 25 años de la soberanía alimentaria y cuál es el posicionamiento de la vía campesina frente a la cumbre. Luego vamos a tener un espacio breve de comentarios en plenario y cerramos el segundo día de trabajo. Entonces, sin tardar más, voy a invitar a la compañera Marden, que también es del equipo de la Secretaría Operativa Continental de la CLOC, a darnos un resumen de lo que hicimos el día de ayer. Buenos días, compañeros. Bueno, el día de ayer estuvimos dialogando con la FAO, estuvimos dialogando con la compañera Francisca Rodríguez de la Vía Campesina. Y bueno, realizamos trabajos de grupo en torno a la cuestión de los sistemas alimentarios, cuáles son nuestras percepciones en cuanto a esta temática, qué estamos haciendo desde las organizaciones, qué propuestas hacemos, tenemos. Bien, y en cuanto, bueno, en cuanto a lo que planteaba el compañero de la FAO, que nos presentaba un poco acerca de la situación de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe frente a la COVID-19. Y en su presentación él nos contextualizaba cómo está la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en la región. Destacaba con algunos datos el aumento de la subalimentación que tenemos, el aumento de los alimentos, el precio de los alimentos, el desempleo, la desigualdad de ingresos, la pobreza extrema. Y también nos compartía algunos avances e iniciativas que ellos que se han implementado a nivel de institución para mitigar el COVID-19, y entre ellos pues estaba planteado los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están en el marco de la Agenda 2030, que también fue parte de un tema de la discusión que hicimos en grupo. Un poco cómo ellos se están enfocando a la comprensión de un sistema alimentario distinto al que se está manejando actualmente, y ellos mismos plantean la transformación de estos sistemas alimentarios, en donde hay una relación más estrecha entre el agricultor-consumidor para la promoción de alimentación sana, una producción responsable, el consumo responsable, y algunas oportunidades que ellos veían en cuanto a tener la cumbre de los sistemas alimentarios en este 2021. Con la compañera Francisca Rodríguez nos hacía un recorrido de lo que ha sido estos 25 años de la soberanía alimentaria, en cuanto a cómo se fue construyendo este debate, estos conceptos, la participación de las diferentes o de otras organizaciones que tienen que se comparten visiones con la Vía Campesina, y allí también esta relación que se ha venido construyendo con la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Entonces,
en este recorrido histórico, las incidencias que se ha venido dando a nivel de los organismos internacionales, a través de los mismos estados, los cambios en las políticas que han habido, en el mismo discurso. De hecho, lo que comentaba o lo que planteaba la FAO, de hecho, muchos de esos elementos pues, han sido parte de la construcción que las organizaciones han venido demandando. Allí pues ella también comentaba acerca de toda una estructura necesaria para el desarrollo de esta soberanía alimentaria, para el buen vivir, para las familias campesinas y no solamente pues para las familias que están produciendo los alimentos, sino para en realidad para las personas que trabajan en las zonas rurales, como lo plantea la Declaración de los Derechos Campesinos, que también fue otra acción, ha sido otra acción en el marco de esta lucha de soberanía alimentaria, una victoria más alcanzada por la CLOC, la Vía Campesina, en la ONU. Fueron algunos de los elementos que fuimos conversando el día de ayer y el trabajo de grupo que hicimos para plenaria del día de hoy. Eso principalmente, y bueno, esperemos que el día de hoy también siga siendo provechoso y de mucha formación para todos, para todas. Gracias, Erika. Muy bien, gracias, Marden. Entonces ahora vamos a pasar a un momento también importante para ayudarnos en entender cómo fue el debate en grupos el día de ayer. Recuerden que dividimos en 3 grupos y habían 3 preguntas orientadoras. La primera pregunta era sobre cómo podemos construir sistemas alimentarios sostenibles. La segunda pregunta era cómo podemos lograr resiliencia en toda la cadena agroalimentaria. Y la tercera pregunta era sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, orientamos ayer que cada grupo tenía que elegir una persona para compartir el día de hoy un resumen de su debate. Entonces, cada grupo vamos a dar máximo 7 minutos por grupo para dar un resumen, para ver si tenemos tiempo para hacer 1 o 2 comentarios. Después, en ese bloque, entonces voy a invitar al primer grupo, que era el grupo donde estaba coordinando Brito. No sé si nombraron quién va a dar el resumen del grupo 1. Yo creo que en ese grupo estaba Dionis, Fausto, Jamie. Grupo 1. Estaba también Jamie. Si uno de ustedes podría informar brevemente. No, yo creo que en el grupo hubo un planteamiento sobre lo importante que tenía que ser cómo volver a colocar el tema de la producción agrícola, producción campesina, en el centro del debate en medio de la pandemia que estamos viviendo. Y cómo hacer de la agricultura una gran oportunidad debido al espacio que nosotros tenemos. Entonces hubo un aporte muy interesante de las compañeras de El Salvador, sobre todo cómo luchar pues contra esos manejos de las transnacionales que nos imponen tarjetas, libretas de cómo hacer, órdenes de cómo hacer la producción agrícola. Y ahí se trató entonces de valorar de que era urgente rescatar la agroecología para que fuera una agricultura campesina, pero muy cercana a los que consumen, a los consumidores. Y en el segundo trabajamos lo que es la resiliencia, que de la misma manera que es resiliente la agricultura frente al impacto del medio ambiente, entonces tendríamos que seguir mejorando la producción en el ámbito de que solo la producción campesina e indígena puede enfriar el planeta si logramos que cada quien recupere la producción en armonía con la naturaleza.
Es así que la resiliencia también es efectiva en el ser humano cuando logra tener consumo sano, logra comprar o tener acceso a productos saludables, que entre lo que produce y lo que se consume haya una producción saludable, accesible y posible para que cada quien logre entonces ir avanzando en el concepto de la soberanía alimentaria con agroecología. Y así se lograría entonces la resiliencia. Con relación a los ODS, los compañeros dieron sus opiniones, pero hay que recordar que muchas veces en nuestros países las políticas públicas casi no informan de los ODS al pueblo. Entonces ahí hicimos un ejercicio de más o menos hablar de los primeros dos principios, dos objetivos, el tema de resolución de la pobreza y el hambre cero. Bueno, también hablamos del medio ambiente y de la paz en estos países y la reconciliación. Hay guerras, represiones, el obrero campesino tiene que emigrar por la crisis que vive en el campo. Entonces, que estamos en el 2021, estamos a 9 años de completar la Agenda 2030. Entonces, ni los ODM llegaron a su punto efectivo, ni mucho menos los ODS, porque se observa que hay todavía hambre, hay pobreza, hay crisis, y las políticas públicas todavía quedan un poco, en algunos países, quedan todavía sin desarrollarse. Y así fue el fin de la discusión. Obviamente fue más amplia, pero yo digo en pocas palabras, sin haber estado programado para hacerlo, así fue la discusión que tuvimos en el grupo. Cambio. Gracias, Fausto. Un buen síntesis. Pasaremos, vamos a hacer los tres, vamos a ver si más tiempo queda en el bloque para hacer, si otra gente quiere aportar después de escuchar los tres grupos. Entonces pasaríamos ahora al segundo grupo. Ese grupo fue coordinado por la compañera Petita. Entonces, alguien del segundo grupo que puede informarnos de su debate. Esto quedó encargado Ángel, pero si no está listo, yo podría hacer un resumen de los aportes que hicieron los compañeros, pero no sé, Ángel, ¿está por ahí? Aquí veo a Ángel, no sé si está conectado. Ángel. Sí está Ángel por ahí. Sí, estoy conectado, pero a veces falla la señal. Por mí, si quiere que lo haga ahí. Ok, pues yo haré más o menos ahí. Tomando en cuenta los aportes que hicieron las compañeras. En la primera pregunta, ¿qué significa un sistema alimentario saludable, sostenible, inclusivo? Bueno, según las compañeras, estos sistemas alimentarios no son más que los espacios donde tenemos derechos a la tierra y al territorio, a producir dentro del marco de una reforma integral, donde todos tengamos acceso a todos los servicios sin problema, con la participación de la familia en la producción de alimentos sanos, en armonía con la naturaleza. Un sistema donde se intercambien las experiencias en técnicas agroecológicas para el desarrollo comunitario y para el buen vivir. Un sistema donde se visibilice la participación de la mujer. Un sistema donde predomine la organización, la educación, la sensibilización de la sociedad para llegar a una soberanía alimentaria. La número 2, ¿cómo se puede lograr la resiliencia en toda la cadena agroalimentaria? En tiempos difíciles como el cambio climático, las pandemias, las guerras, las organizaciones campesinas e indígenas deben demostrar poniendo en práctica todas las técnicas agroecológicas aprendidas a través del tiempo, como la siembra de árboles o la reforestación en la orilla de los ríos y quebradas, la utilización de abonos orgánicos, producir en armonía con la naturaleza, conservando las semillas originales, compartiendo experiencia con los grupos organizados, intercambiando productos, demostrar la solidaridad, la resistencia ante el embate del capital y los agronegocios y el extractivismo.
La número 3 dice, ¿qué sabemos de la Agenda 2030, los ODS y sus objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué aportes podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil? La Agenda 2030 fue adoptada por la ONU en el 2015. Esta agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. Esta agenda propone acabar con la pobreza del aquí al 2030 y promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países. Para lograrlo se propusieron 17 objetivos. Entre los aportes que podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, anotamos aquí seguir organizándonos, educándonos, establecer iniciativas legales ante las asambleas legislativas para promover para promover lo que es las reformas agrarias y poder distribuir las tierras debidamente para que todos tengan acceso a la tierra y al territorio. La erradicación del capitalismo, el agronegocio, las transnacionales, la conservación y protección de semillas originales, luchar por la implementación de un nuevo sistema político y económico, donde todos haya igualdad e equidad, donde no haya inclusión, la integración de las mujeres sin distingo a todos los espacios políticos, económicos y sociales, promover una educación gratuita, obligatoria y de calidad para todos y todos sin distingo. Bueno, todo esto es la participación y lo que ha venido luchando la vía campesina, tiene también sus contradicciones de lo que están los objetivos que establece la ONU y la realidad. O sea, cuando vemos la realidad y esos objetivos hasta el 2030, pues vemos que eso es como una utopía. Bien difícil porque allí no se escucha la participación de las grandes empresas, las grandes transnacionales, que son los que están acabando con el planeta. Así que hay muchas contradicciones ahí y habría que analizar cada uno de esos objetivos, donde dice acabar con la pobreza y hambre cero. ¿Cómo acabamos con eso cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, etcétera, que son los que dan préstamos a los países con condición? ¿Cómo vamos a acabar la pobreza si ponen condición? Con el desempleo que va en crecimiento. Imposible. Eso es una utopía, realmente es una utopía. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Petita, de Grupo 2. Entonces ahora pasaríamos a Grupo 3, que fue coordinado por el compañero Efren. Grupo 3. Hola, ¿qué tal? Sí, me tocó con los compañeros de Oscar de Salvador, Ada de Nicaragua y compañero Darwin de Honduras. Nada más que creo que nada más veo aquí a Oscar. Ada nos estaba ayudando a hacer el resumen. Nosotros nada más tocamos los primeros 2 puntos. Ya el tercero ya no alcanzamos. Nos virtualizamos a otra área y ya no terminamos ahí con el debate. Si quieren, ahí les hago ahorita un resumen de lo que se estuvo platicando de los primeros 2 puntos. Veo ahí a Oscar, no sé si a lo mejor él gusta completar de lo que más o menos se estuvo platicando ahí. También Blanca estuvo con nosotros. Bueno, nosotros en cuanto al primer punto, en sistemas alimentarios, nosotros vimos que tiene que ver también con aportando, no tanto de lo que ya los compañeros dijeron, también tiene que ver con la distribución, con la comercialización de los productos, las formas de producción, también la calidad en este caso de la tierra, la cuestión cultural también es muy importante.
cómo se hacen estos sistemas alimentarios, los precios, esto nos los comentaba Darwin, los precios también, que la oferta y la demanda, cómo es posible que no haya programas, políticas públicas en cada uno de esos países para promocionar o comercializar los productos agroecológicos. No hay un mercado como tal, lo tenemos que irlo, estamos abriendo esas brechas, estamos buscando desde lo local y lo regional, ¿no? Eso se estuvo ahí platicando. Y en cuanto al punto número 2 sobre la resiliencia, nos comentaba ahí Oscar también que hay que mitigar los daños ambientales, estar trabajando, estar luchando en eso, hacer conciencia también en lo que nosotros consumimos, la forma de cómo nos nutrimos, también tiene que ver eso, ¿no? Buscar a lo mejor en la cuestión ganadera, buscarle ahí en la cuestión silvopastoril, ir cambiando esas formas de producción. Y también la cuestión de producir nuestros propios alimentos. Aquí también se me hace muy importante mencionar en conjunto de estos dos puntos la cuestión del campesino, pero también la cuestión urbana y semiurbana. También cómo podemos trabajar en esa cuestión. También cómo la gente que vive o habitamos en las zonas urbanas, cómo podemos nosotros producir nuestros propios alimentos, cómo provocar o cómo estar haciendo esa resiliencia, ¿no? En donde, insisto, todos creemos que los alimentos parten del mercado, parten de la central de abastos o del Walmart, y de ahí nacen esos alimentos y nosotros los consumimos. Creo que no, en las partes urbanas hay que cambiar eso y buscar, no sé, las azoteas verdes, trabajar con pequeños huertos en las azoteas, en los pequeños espacios, en las áreas verdes. Esa cuestión, ¿no? También desde nivel escolar, en primaria, no sé, campañas, bueno, hay muchas ideas que se pueden ahí implementar. Creo que ahí también tiene que ver eso con los sistemas alimentarios. Y en cuanto a los 17 objetivos de la Agenda 2030, no llegamos nosotros a ese punto, pero al menos aquí en México se tiene la Agenda 2030, el gobierno, tanto los anteriores como actual, pareciera que se tiene en el decir, en lo escrito, esos objetivos, pero nosotros al menos no lo vemos cómo empata, cómo se dan esos planes. Yo no lo veo, no lo alcanzo a reflexionar cómo se va empatando con el desarrollo que va llevando un plan de nación que se tiene en México. En cuanto a las organizaciones, nosotros tenemos las organizaciones que estamos legalmente constituidas, tenemos un sistema que depende de una parte del gobierno, en donde nosotros tenemos que hacer informes anuales de nuestras actividades, independientemente de las entradas de dinero o de recursos, sino más bien informes sociales, informes que nosotros hacemos anualmente. Dentro de eso, nosotros tenemos, como todos, tenemos unos objetivos, tenemos un objeto social, y lo empatamos en ese sistema con los 17 objetivos, en donde nosotros nos preguntan si mi objeto social trabaja con alguno de esos 17 objetivos. Y conforme a eso tengo que rendir informes de qué es lo que hago, cómo mitigo a lo mejor la pobreza, cómo mejoro el medio ambiente, cómo contribuyo en esas cuestiones, ¿no? Pero más en otras cuestiones no tenemos mayor alcance, ¿no? Con esos objetivos para poderlos lograr. Yo ahí la dejo, no sé si Oscar quisiera completar algo, no sé si algún otro compañero se haya conectado. Gracias. Gracias, Efren, por el resumen del grupo 3. Entonces tenemos algunos minutos aquí para quizá 2 o 3
comentarios adicionales si un grupo debatió algo que querían agregar algo adicional o algo que se les ocurre agregar ahora después de escuchar a los resúmenes de los tres grupos. Igual como ayer, pueden levantar la mano, escribir en el chat o abrir el micrófono, lo que sea más fácil. ¿Algún comentario adicional de los grupos? Hola, hola. Hola, Oscar. No, yo Adelante. creo que sí, en nuestro grupo hablamos también del tema de, bueno, que ya lo mencionaron, el tema de la agroecología como parte fundamental de resiliencia al cambio climático, ¿verdad? Y justamente en el tema de los ODS, no, como decía Efraín, no lo vimos. Y aquí mucho menos se mira, pues, en el país. Tenemos un gobierno que, pues, va tirando para otro lado, nada que ver con temas de la pequeña agricultura. Así que es un tema que tenemos que trabajar mucho a nivel de incidencia y de visualizar, lo que creo que es una tarea que en este caso tendremos que demandar las organizaciones, así como el tema de los derechos campesinos, de igual forma el tema del diseño de la agricultura familiar, que también tiene pilares importantes que no aparece aquí en acciones del Ministerio de Agricultura, de política de gobierno. Eso nada más como desafíos, pues, que tenemos que enfrentar en alrededor de todos estos temas. Gracias. Gracias, Oscar. ¿Algún comentario más de cualquier de los tres grupos? Hola. Quisiera Ángel, aportar algo. adelante. Adelante, Ángel. Nosotros también hablamos acerca de los programas de educación, tanto para el consumidor como para el productor, ya que es necesario tener como claro los objetivos, también plantear la alimentación para concientizarlo, para una producción saludable, tanto para un consumo saludable. También se estuvo hablando acerca de los campesinos que no tienen tierra, ya que para lograr una buena resiliencia o una resiliencia de alimentos es necesario tener la tierra y producirla, no solo tenerla, porque hay quienes tienen pero no la producen. Tener en cuenta de que es necesario tenerla y producirla. De igual manera, recordar que no hay alimentación sin campesinos y no hay campesinos que produzca sin tierra, como dijo la compañera Francisca ayer. Solamente. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Algún comentario más? Erika, buenos días. Hola, Arnold. Adelante. Bueno, ayer yo no pude estar en grupo porque me quedé sin carga, entonces, pero sí estaba viendo en el WhatsApp mandaron esos temas, ¿va? Entonces, si hablamos del sistema alimentario saludable, como decía la compañera Petita, yo creo que es de empezar a trabajar orgánicamente, ya no utilizando químicos, agrotóxicos, para poder tener nuestros productos libres de químicos, trabajando orgánicamente, donde no nos afecte la salud al consumir nuestros propios productos. Entonces, todo esto es lo que ayudaría en el sistema alimentario saludable. Y tenía otras cosas más, pero se me fue por alto. Ok, está bien, Aaron. Si te acuerdas, nos avisas. Siga abierto el espacio. No veo manos levantadas ni alguien en el chat.
Bueno, entonces va a haber un momento más antes de que cerramos el encuentro para también aportar más ideas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al siguiente bloque, que es, vamos a escuchar 3 intervenciones de compañeros y compañeras de la Copia Campesina y aliados. Y luego, después de escuchar a las 3 personas, tendremos tiempo de nuevo para hacer comentarios en plenaria. Entonces, la primera persona que va a ayudarnos en fortalecer el análisis nuestro es el compañero Manny. Manny viene del Consejo Internacional de los Tratados Indios del Pueblo Cuna de Panamá, que ha seguido ya por muchos años la construcción, sobre todo del CIP, del Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria, que es un espacio internacional con diferentes organizaciones de sociedad civil, con los movimientos sociales, que hacen incidencia en diferentes espacios para lograr la soberanía alimentaria. También es miembro activo de la alianza, lo que mencionó Fausto ayer, la alianza por la soberanía alimentaria que tenemos a nivel continental. Va a hablar un poco sobre la cumbre de los sistemas alimentarios, la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y esa construcción colectiva, pues, desde los movimientos sociales. Entonces, Manny, bienvenido. Te paso la palabra y tienes ahora 20 minutos. Hola, bueno, saludos a todos y a todas. Sí, primero agradecer a la CLOC, a la Vía Campesina, por invitarnos sobre este tema que consideraba hace unos meses nuevo, pero prácticamente es un tema, digamos, viejo, ¿no? Y cuando digo esto, lo digo como heredero de una cultura que ha trabajado el campo, la tierra, el territorio. Nosotros somos un pueblo que desde 1800, bueno, desde que le llegaron los españoles, siempre hemos buscado aliados. Nuestros primeros aliados fueron los piratas, los corsarios contra los españoles. Después nos aliamos en 1800 por ahí con el movimiento separatista, con Simón Bolívar, según las fuentes nuestras. Y somos un pueblo que tiene un territorio propio, autónomo. Prácticamente nosotros no consultamos nuestras decisiones políticas con el gobierno central, solamente las hacemos valer, ¿no? Y hasta ahora hemos llegado. Cuento esto porque el Consejo Internacional de Tratados Indios inició en el 72, pero hubo unas previas reuniones en Ginebra, porque se estaban reuniendo los países y los indígenas de Norteamérica se acercaron porque dijeron, nosotros también somos pueblos y merecemos también participar de eso. Y desde entonces los pueblos indígenas hemos estado desde los 80 participando en los diferentes espacios internacionales. Y un espacio internacional que es importante, se puede decir gracias al trabajo de la Vía Campesina a nivel global, para introducirnos en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Un espacio que estaba ahí pintado, que no tenía participación de sociedad civil. Nos decían siempre que estaba la Cruz Roja, los chicos de Boy Scout, la iglesia, pero más nadie. Entonces el movimiento global, y eso se debe mucho a las cumbres alimentarias mundiales, se reunían las organizaciones de la Vía Campesina y otros sectores. Y así se empezó esa gran alianza global
por la soberanía alimentaria. Y uno de los temas que se analizó fue incidir en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Y el primer tema vibrante, luego de todo un proceso de participación, porque es el único espacio donde podemos debatir gobiernos, sector privado y movimientos sociales o pueblos indígenas, ¿no? Las organizaciones del campo, los pescadores artesanales, las grandes organizaciones. Es un debate político y la primera declaración que se aprobó fue la Declaración de la Tierra, las directrices sobre la tierra, la pesca y los bosques. Allí fue un gran debate, fueron 3 años de gran debate, solamente ese documento. Y creo que los gobiernos se dieron cuenta que cometieron un error de habernos entrar parte dentro del sistema de Naciones Unidas, porque también lo hemos logrado en Ginebra, en Nueva York, en el espacio de, digamos, de propiedad intelectual, la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo. O sea, hemos logrado estar en varios espacios, pero este específicamente tenía que ver ya con seguridad alimentaria y nutrición. Y el tema que por meses nos detuvo fue el concepto de soberanía alimentaria. Me imagino que Francisca habría mencionado un poco sobre eso, o algún compañero, pero el tema que nos bloqueaba es que todos los países del mundo querían colocar el tema de soberanía alimentaria, porque ese era nuestro tema, y al final del día en la asamblea, los Estados Unidos vetó eso, pero permitió otros temas, porque había que negociar, ¿no? También estábamos los temas, por ejemplo, del agua, de la agroecología, no se pudo tampoco sintetizar, plasmar en el documento, pero nosotros pensábamos, bueno, habrá otros momentos en que teníamos que presentar, ¿no? En fin, yo creo que ese fue un momento central para nosotros, para los movimientos sociales, para las organizaciones de los pueblos indígenas, porque estábamos debatiendo con los grandes países, Europa, Francia, Rusia, Estados Unidos. Y posteriormente hubo otras negociaciones que también fueron intensas, ¿no? Como la inversión, como los monocultivos, la no utilización de los agrotóxicos. O sea, que los movimientos sociales, en alianza con el CIP, con el Comité Internacional por la Soberanía Alimentaria, nos hemos enfrentado y dialogado y hemos tenido logros. En este tema sabíamos que, porque esto se lleva a discusión, esto siempre se lleva a discusión, ¿qué temas vamos a entablar en los próximos años? Y uno de los temas que siempre estaban ahí, que siempre se presentaba, pero que los gobiernos no querían, eran los sistemas alimentarios. Luego de muchos años se logró, entró, porque a veces los temas que se tocaban en el CSA estaban disminuyendo de peso político. Creo que no había temas, creo que fue también siempre hay que buscar aliados entre los gobiernos, ¿no? Y se logró debatir este tema, pero hay temas que no se debaten, por ejemplo, las ODS no se debaten, eso lo dejan en Nueva York, y nosotros siempre hemos dicho, ¿por qué no se discute esto? Porque hay temas sobre alimentación, sobre el hambre, pero eso no se discutió en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. En cambio, este proceso de discusión de sistemas alimentarios mundiales, hubo consultas en varios continentes, hubo procesos, yo creo que hubo igual de largo como la declaración de las directrices de la tierra, y todas las propuestas, inclusive las propuestas que yo he escuchado que ustedes han presentado ahora, previo a mí, en los grupos de trabajo, todas esas propuestas, creo que muchas organizaciones a nivel del continente, de los diferentes continentes, organizaciones, plasmaron para que llevara ese mismo contenido en la declaración final de los sistemas alimentarios. Finalmente, ya
cuando se llega a debatir con los gobiernos, todos estos temas que siempre hemos tratado de colocar, no se logró, fue todo un fracaso el proceso de sistemas alimentarios. Los movimientos sociales emitieron su comunicado, su declaración final. Ustedes lo pueden ver en la página web del mecanismo, se lo puedo compartir luego de mi intervención. Y básicamente mencionaron que no hubo, que no se mencionó el tema de los derechos humanos. No se mencionó nada sobre el agua, igual que en nuestra declaración. No se hizo ninguna recomendación sobre la reducción de los plaguicidas, los agroquímicos, tampoco la importancia de la agroecología. No se mencionó nada sobre mercados territoriales. Todo lo que ha causado la comercialización y la financiación tampoco se mencionó. Tampoco se mencionó, o los gobiernos no quisieron, ¿no? Igual el papel de la agricultura industrial y la producción de alimentos, que es la real crisis climático y la destrucción ecológica. Todos esos temas que nosotros plasmaron, ninguno se tomó en cuenta. Entonces las organizaciones dijeron, bueno, vamos a contestar, no vamos a apoyar este documento y vamos a protestar, e incluso vamos a protestar contra este proceso que está llevando Naciones Unidas con la organización, con el organismo con los empresarios, con el Foro Económico Mundial. Están llevando un proceso, pero sin la participación de los movimientos sociales, sin la participación de la FAO, lo tienen yo creo que en una esquina, lo toman en cuenta, pero lo miran, sin la participación del mecanismo, del Comité de Seguridad Alimentaria, donde están los movimientos sociales. Y entonces yo creo que al final de cuentas, ellos se han dado cuenta, o sea, se han dado cuenta que hemos tomado mucho posicionamiento en el sistema de Naciones Unidas, hemos logrado grandes documentos, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de los Campesinos, la Directriz de la Tierra, la Directriz de la Pesca. O sea, son documentos que han aprobado los gobiernos. Y se han dado cuenta que hemos sido muy activos, muy articulados y hemos tenido fuerza y buena participación. Y han hecho algo, contraparte, pero ahora sí nosotros, y ahora con el Sistema de Naciones Unidas, con las empresas, con las grandes, con la OMA, que es la Organización Mundial de los supuestamente de campesinos, ¿no? Pero son las grandes empresas agroindustriales y quieren llevar este proceso. Y las organizaciones que forman parte del CIP, de la Alianza, en coordinación con los compañeros que nos están representando en el mecanismo de sociedad civil, estamos planteando acciones desde el 20, creo que es del 21 al 25 hasta el 27 por ahí. El martes se va a tomar alguna decisión, pero como veo, sí, creo que los gobiernos se dieron cuenta que estamos muy dentro, estamos participando de lleno, estamos en espacios de Naciones Unidas, y ellos ahora han considerado, bueno, el peligro de tomar este espacio, construir este espacio de diálogo con el objetivo, según ellos, que forma parte del plan de acción de las ODS, ¿no? Pienso yo que es un punto, creo que nos temen, de lo que yo pienso, porque hemos estado participando no solamente a nivel del sistema de Naciones Unidas, sino también a nivel de la región. Estaba recordando en Brasil apoyó tanto a los movimientos sociales cuando estaba Lula, cuando estaba Dilma, ayudando el proceso en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que cuando llegó Bolsonaro, lo primero que eliminó fue el Consejo, el espacio de articulación donde estaba la sociedad civil, ¿no? Y obviamente que los países están destruyendo todas las políticas públicas, todo lo que se ha avanzado, y creo que este espacio del sistema alimentario también es un proceso para poder legitimizar todo lo que se mantiene, pues, ¿no? El gran comercio,
acaparar los territorios, el agua, continuar con la criminalización de los dirigentes, la explotación minera, petrolera, o sea, todo lo que nosotros sabemos y los activistas en estos temas sobre derechos humanos y la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Bueno, yo creo que, no sé si lo veo hasta aquí, creo que es una síntesis que he dejado, pero digo, o sea, nosotros estamos en un paso muy importante. Esto va a ser muy importantísimo, el que nosotros participemos. Va a ser un acto importante, que es la movilización virtual, pero también va a ser a nivel global, donde la gente va a presentar sus propias experiencias, su lucha, su propia defensa de la tierra, el reconocimiento de los sistemas alimentarios nuestro conocimiento ancestral, porque nosotros tenemos muchos conocimientos ancestrales, pero nosotros no los compartimos con la sociedad ni con el Estado. Nosotros continuamos nuestro trabajo tranquilo en el campo, en la tierra y en nuestro territorio. En momentos de pandemia, nosotros nos solidarizamos con otras comunidades, otras comunidades que trabajan en el campo se solidarizaron con comunidades, digamos, cunas que trabajan solamente el turismo, y hay tierras en nuestro territorio, por ejemplo, que se llaman calus, que son sagrados, pero no son, sí son sagrados, pero son sagrados para la generación que no ha vivido todavía, que no ha nacido todavía. Entonces son sistemas milenarios nuestros, y bueno, siempre han querido apoderarse de nuestro territorio de mil formas, y siempre nosotros, no hay año que nosotros no nos articulemos y no conversemos para la defensa del territorio. Y creo que esta acción global en contra de la cumbre también es una acción que deberíamos también participar todos, y yo creo que ustedes también van a participar porque están de lleno y son también parte de estas acciones. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias. Muy bien, Manny. Muchas gracias. No te vayas muy lejos, porque después de que escuchemos de Perla y Edgardo, vamos a hacer un tiempo de debate. Muy importante lo que pone en contexto el compañero Manny sobre la cumbre y ese proceso desde hace muchos años para incidir por la soberanía alimentaria en los espacios internacionales con el mecanismo de la sociedad civil, y cómo se ha logrado y luchado por este espacio desde los movimientos sociales, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas. Rapidito menciono que Manny me compartió unos afiches para la primera movilización contra la cumbre. Hay un precumbre en julio en Roma, y las organizaciones que hacen parte del mecanismo, junto con otras organizaciones sociales, están organizando un espacio de movilización. Entonces hay un poco de información de cómo las organizaciones pueden participar que coloqué en el grupo hace unos minutos. Entonces ahora pasaríamos a la segunda intervención con la compañera Perla Álvarez, que creo que ya logró conectarse de nuevo. Muchos de ustedes ya conocen a la Perla, de la organización Conamuri de Paraguay, parte de la Comisión Política de la Colombia Campesina Suramérica, y ahora sigue 100% del tiempo, casi o quizás más, los temas de los procesos en Roma y también temas de derechos campesinos. Entonces aquí en la agenda hemos incluido 20 minutos para que Perla comparte con nosotros sobre cuáles son los desafíos de la vida campesina en este momento actual que estamos enfrentando en estos 25 años pues, de la soberanía alimentaria. Entonces, Perla, te paso la palabra y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Erika. Mashayo Itepa. Un saludo fraterno aquí desde estos días fríos aquí en Paraguay. Fríos casuales, porque nosotros no solemos tener días muy fríos ni tampoco muy largos, así que ahora estamos de una manera
extraordinaria, fruto del cambio climático, sufriendo unos días de frío. Con gusto celebro la realización de este conversatorio, este encuentro, más allá de la imposibilidad del encuentro presencial, a través de la virtualidad, que podamos conversar acerca de estos temas que nos interesan como movimientos campesinos, como movimientos del campo, como pueblos del campo, porque la soberanía alimentaria es no solamente una demanda política que tenemos como CLOC Vía Campesina, y estamos conmemorando 25 años de esta demanda, sino que además de una demanda, es un principio de lucha para nosotros y nosotras, es un principio de vida, y que en estos 25 años hemos dado pasos importantes hacia la concreción como un derecho colectivo que tenemos, pero además nos presenta ahora, 25 años después de acuñar el concepto de la soberanía alimentaria como principio y como demanda de nuestros pueblos, no solamente del campo, sino también la soberanía alimentaria ha sido asumida por todos los pueblos, porque si no hay soberanía alimentaria, no hay seguridad alimentaria, que es lo que plantean los gobiernos. La seguridad alimentaria necesita de este requisito previo de la soberanía alimentaria, es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de definir nuestras propias políticas a nivel de nuestros países, a nivel de nuestros pueblos. En ese sentido, la autonomía es muy importante. En estos 25 años de construcción de este concepto, nosotros vemos hoy desde la CLOC y la Vía Campesina nuevos desafíos ante un nuevo contexto. Digamos que en estos 25 años el contexto ha cambiado en muchos aspectos, por sobre todo las formas en que la hegemonía del capital llega a nuestros territorios es mucho más violenta, es mucho más poderosa la forma en que avasallan nuestros derechos. Por tanto, requiere de nosotros y de nosotras una profundización de los conocimientos para poder enfrentar esos nuevos embates a los que nos sometemos en nuestros territorios. Nosotros y nosotras sabemos desde la Vía Campesina, por eso estamos en la Vía Campesina, de que hay una amenaza global sobre nuestros territorios, sobre nuestras formas de vida en el campo, y ante eso es que nos organizamos también a nivel internacional. Y esta bandera de lucha que guía nuestros pasos, que es la soberanía alimentaria, hoy nos coloca el desafío de seguir profundizando nuestros estudios, de seguir estudiando profundamente el capital, pero también seguir profundizando otros modos de opresión que dominan en nuestros territorios y a nivel global, como el patriarcado, por ejemplo. Nos coloca este desafío de seguir estudiando nuestras propias formas de reaccionar ante las amenazas que recibimos. ¿Cómo es que nosotros históricamente hemos resistido? ¿Cómo nuestros pueblos fueron resistiendo? O sea, es decir, hacer este ejercicio de memoria de pueblo, de memoria de lucha, para que la sangre derramada de nuestros compañeros, para que el encarcelamiento de nuestros compañeros y compañeras, para que la desaparición de compañeros y compañeras no haya sido en vano. Entonces nos coloca a nosotros y a nosotras desafíos importantes en términos de estudio, de profundización del conocimiento, pero por sobre todo de accionar desde nuestros territorios y en todos los escenarios que podamos imaginarnos, es decir, en el escenario nacional, comunitario para empezar, nacional, regional e internacional. Porque en todos los escenarios nosotros, ahí Mani acaba de mencionar cómo ante un planteamiento que nosotros tenemos, como los gobiernos se ponen en contra de nuestras propuestas, porque los gobiernos, los estados, son construcciones históricas que de alguna manera están al servicio del capital. Son muy pocos los países con los que nosotros podemos contar como aliados y aliadas en términos de derechos nuestros. Para que nosotros hayamos tenido una declaración de los derechos campesinos,
No se imaginan ustedes, o sea, todos ustedes saben en realidad que ha sido casi 20 años de luchas en diferentes formas, en diferentes escenarios para que nosotros podamos tener esa declaración. No es la mejor versión que nos hubiera gustado, pero al fin es un documento, un instrumento que nos permite a nosotros, ante este desafío que nos coloca los 25 años de la soberanía alimentaria, en términos de profundizar nuestros conocimientos, como una herramienta para poder seguir organizándonos, una herramienta para seguir haciendo propaganda de los buenos objetivos que nosotros tenemos, no solo para nosotros y nosotras, porque esta es nuestra gran, la apuesta más grande que tenemos como campesinos y campesinas, es que nuestra lucha sí es en términos de derechos nuestros, pero no es el que nos garantiza nuestros derechos, garantiza el derecho de otras personas a alimentarse. Entonces, cuidándonos a nosotros, estamos cuidando a la humanidad. O sea, qué grande es el desafío que está en nuestras manos, qué grande es el compromiso que nosotros tenemos de seguir fortaleciendo nuestras luchas, nuestras organizaciones. En términos del desafío de la formación, quería colocar allí que tenemos nosotros y nosotras los IALA en el continente, que son una apuesta estratégica en términos de cómo podemos asegurar esta soberanía alimentaria con una producción agroecológica que para nosotros y nosotras no está solo basado en la producción, sino por sobre todo en una forma de vida. La producción agroecológica garantiza soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria garantiza seguridad alimentaria para todo el mundo. Entonces, ese desafío es inmenso, pero también en estos 25 años de la soberanía alimentaria, nosotros y nosotras nos hemos llamado a una campaña que llamamos la vuelta al campo. O sea, muchos de nuestros compañeros y compañeras han sido expulsados de las comunidades de diversas formas. Una de las formas fundamentales es el uso intensivo de agrotóxicos. Los agrotóxicos como herramienta de expulsión, pero también las mineras, también el modelo de agronegocio que fue invadiendo nuestro territorio nos expulsó, nos mató, nos enfermó. Entonces, ante eso, nosotros y nosotras llamamos a nuestros compañeros y compañeras que han sido desplazados forzosamente, si no por estos mecanismos, por la guerra, por ejemplo, en otros territorios, o por el narcotráfico en otros territorios. Entonces, las empresas mineras, en otros casos, bananeras, sojeras, etcétera, las diferentes formas de extractivismo que están en nuestros territorios, y nos llamamos a poder repoblar el campo. Pero al repoblar el campo, nosotros sabemos que sería fortalecer la agricultura campesina e indígena, la agricultura y otras formas de producción que nosotros tenemos en el campo. Y digo esto porque nosotros y nosotras nos reconocemos que somos un pueblo diverso en el campo. Somos agricultores, agricultoras, pero también somos artesanas y artesanos. Somos pescadoras y pescadores, somos pastores y pastoras. Somos ganaderos a escala comunitaria y familiar. Somos una diversidad importante, además de una cantidad de otros trabajos rurales que se desarrollan en nuestros territorios. Nosotros tenemos el derecho a la vivienda, por lo tanto tenemos que construir, tenemos ahí arquitectos, ingenieros, electricistas, carpinteros, que también desarrollan trabajos rurales, y además la propia infraestructura que necesitamos para que nuestras fincas agroecológicas puedan producir suficiente alimentos para nosotros, para la comunidad y para el resto de la humanidad. Entonces nosotros y nosotras estamos en un momento histórico en el que el desafío de la soberanía alimentaria lo asumimos desde la vía campesina, con nuestros aliados y aliadas en el continente, con la Alianza por la Soberanía Alimentaria, pero a nivel del mundo, con otros movimientos y organizaciones, centros de estudios, ONGs, de manera que podamos apostar al fortalecimiento de nuestros movimientos, a la resistencia en el territorio, pero también a que las políticas globales vayan cambiando, y porque
surge de nuestros territorios, van a los escenarios globales, de los escenarios globales bajan nuevamente a nuestros territorios. Entonces, compañeros y compañeras, estos son algunos de los desafíos que nos coloca la conmemoración de los 25 años de la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, desde el CIP nos estamos llamando, el CIP es esto que ya decía hace rato, tanto Manny como Erika mencionaban, que es un espacio en el que nos hemos articulado para trabajar por la soberanía alimentaria a nivel global, y nos estamos llamando a un NIELELI 3, a un NIELELI en el que se había, digamos, ratificado el concepto desde la vía campesina, colocado desde la vía campesina, y sirvió como base para nuestra lucha a nivel global. Hoy estamos abiertos y abiertas a colocar estos desafíos que estamos hablando aquí para que en el mundo podamos aunar esfuerzos porque la lucha por la soberanía alimentaria sea a su vez también una lucha emancipatoria de la humanidad en términos políticos e ideológicos. De ahí la importancia de la formación política, de ahí la importancia de la organización y de ahí la importancia de seguir produciendo, porque eso es lo que somos, nuestro trabajo es lo que hace lo que nosotros somos. Y nuestro trabajo hace que nosotros sigamos alimentándonos de la manera que nuestra cultura territorial nos ha inculcado, porque eso hace que nosotros sigamos siendo lo que somos, campesinos, campesinas, indígenas, o con la diversidad con la que nos identificamos. Así que, compañeros y compañeras, yo no estoy diciendo nada nuevo para todos los que estábamos aquí, para quienes nos están escuchando. Por sobre todo, nos llamamos a reflexionar sobre este nuevo escenario, además de, después de 25 años, nos encuentra en una pandemia. En una pandemia por el causa del COVID-19. Esta pandemia ha puesto en el escenario público, político, tanto a nivel local, nacional y a nivel internacional, qué importante es trabajar por la soberanía alimentaria, porque al cerrarse las fronteras, que no son justamente nuestras fronteras, ha habido pueblos que han aumentado el hambre, y nosotros sabemos que podemos alimentar al mundo. Entonces, la apuesta por la soberanía alimentaria desde nuestros territorios, desde nuestros países, es la garantía para que podamos superar el hambre, pero también evitar otras pandemias de estas características. Porque si bien no nos negamos al comercio internacional, debe potenciarse los mercados locales y nacionales, porque es allí donde estamos empezando a sufrir hambre en muchos territorios. Y si no hambre, malnutrición. Entonces, compañeros y compañeras, ante este desafío que nosotros venimos colocando, no solo ahora, venimos colocando desde hace un tiempo y ahora con los 25 años lo colocamos con mayúsculas, volver al campo, fortalecer los IALAs, fortalecer nuestra formación política, fortalecer nuestras organizaciones y la alianza de nuestras organizaciones. Colocamos en un momento en el que nuestra participación es fundamental en los espacios de decisión, pero también estamos en una lucha porque nuestros movimientos han sido desfinanciados. Entonces tenemos que buscar la autoorganización, la autofinanciación, y son desafíos que lo asumimos desde nuestra articulación CLOC Vía Campesina. Compañeros y compañeras, son solamente algunos puntitos que yo quería colocar aquí para que podamos seguir debatiendo con ustedes. Muchísimas gracias, compas, Erika y compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera Perla. Un excelente resumen de muchos elementos que son fundamentales para esa conmemoración de los 25 años de la soberanía alimentaria, sobre todo desde la comunidad campesina, los IALAS, la campaña Volver al Campo, nuestra participación en la Alianza Internacional, por ejemplo, el CIP, que actualmente está trabajando en el proceso hacia un NIELENI 3.
Vamos a pasar ahora a la tercera intervención, que es el compañero Edgardo García, aquí de Nicaragua, la región europea campesina Centroamérica. Edgardo va a ayudarnos a cerrar ese bloque, hablando un poco más sobre la cumbre y posiblemente también creo que va a hablar un poco sobre la participación de la vida campesina en el diseño de la agricultura familiar. Entonces, Edgardo, ¿estás por ahí? Buenos días, hermanas y hermanos de este maravilloso encuentro. Ha sido un placer escuchar el resumen de grupos, escuchar a don Fausto Torres, que siempre tiene palabras orientadoras, y la magistral intervención de Perla y Manny, que nos han colocado en un 25 aniversario por la soberanía alimentaria, apuntando, abriendo puertas, sembrando nuevos tiempos, nuevos momentos para la vida de las y los campesinos, trabajadores, artesanos, economía popular. Una cosa clave que mencionaron los compañeros es el ambiente de las alianzas. Es decir, la propia fuerza de identidad de pescadores, pastores, campesinos, jóvenes, mujeres, en torno a los intereses por la tierra indígenas, pueblos originarios, comarcas y zonas rurales. En torno a los intereses por la tierra, por el agua, por el ambiente. Son banderas compartidas, son banderas ampliadas, que incluso en el caso de las alianzas, el Santo Padre Francisco las resumió en tres cosas: la T de techo, la T de tierra y la T de trabajo. Entonces, las alianzas son un enorme espacio. Y dentro de las alianzas, concretamente el CIP, que ha sido mencionado aquí, que es la convergencia de los movimientos indígenas, campesinos, pescadores, pastores y fuerzas progresistas, intelectuales aliadas. Allí estuvieron siempre pendientes de qué decíamos en la vía campesina en torno a la cumbre. Esta cumbre alimentaria que fue convocada por Guterres y que se puso al frente nada menos que a la directora de una de las transnacionales de los monocultivos en África, la señora Agnes Calibata. Entonces nos preguntaban cuál es nuestra táctica, cuál es nuestra estrategia en relación a esa cumbre. En realidad nosotros venimos de haber cosechado una visibilidad, un espacio, un lugar muy importante con vocerías de salud, con vocerías climáticas, con vocerías juveniles, con vocerías de igualdad de género, que se colocó prácticamente con mucha fuerza en lo que fue la primera cumbre alimentaria, en donde nosotros como movimiento social nos colocamos con nuestra propia resolución, como lo dicen ellos, como se reconoce. Entonces la resolución de los movimientos sociales ha venido aparejada a las resoluciones que da la cumbre alimentaria. ¿Cuáles son las resoluciones que da la cumbre alimentaria? La primera y esta, que hay que reactivar la revolución verde. ¿Cuáles son las que planteamos nosotros? Que se necesita perseguir los objetivos del cambio climático y los objetivos de la igualdad sobre derechos de la tierra y derechos de alimentación sana.
nosotros proclamamos reforma agraria, nosotros proclamamos volver al campo. Entonces nuestra posición como Vía Campesina a todo el colectivo de sectores organizados dentro del CIP fue: vamos a presentar siempre nuestra posición desde afuera y no vamos a darle legitimidad a la cumbre alimentaria, porque la cumbre alimentaria tampoco nos ha dado legitimidad a nosotros. Desde la primera y ahora más todavía, porque lo último que hizo la señora Calibata fue llegar a decir: ¿y quiénes son ustedes? Yo no reconozco que existan campesinos. Aquí hay empresarios, productores, o no hay nada, porque lo que tenemos que ver es cómo se va a desarrollar la economía y el negocio internacional. Con campesinos no tenemos futuro. Entonces, ella planteó: ustedes no son parte de esto. Luego nos vinieron con que sí, que podíamos opinar, que nos iban a consultar y cosas como esas. Pero nosotros nos hemos mantenido siempre desde una posición de señalamiento de la visibilidad de aquellas cosas que queremos que se miren, que se digan, y nos mantenemos desde afuera. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre de que, como dijo Manny, existen cosas que de todas maneras hay que hacerlas. Y hay que hacerlas con lo que tengamos adentro. Lógicamente, si tenemos voceros de la FAO que tienen un posicionamiento cercano a las directrices de la tierra, cercano a las directrices del agua, cercano a las directrices de la soberanía alimentaria, pues nosotros tenemos que aprovechar esa vocería, influenciarlas para que se mantengan esa vocería. Si tenemos, en este caso, a los pueblos indígenas que tienen ahora su plaza porque la conquistaron con la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, tienen una plaza en Naciones Unidas, evidentemente hay escaños, hay vocerías que podemos utilizar para pronunciar la visibilidad de los planteamientos de la soberanía alimentaria. Creo que estamos haciéndolo muy bien. Yo estoy feliz con todo este posicionamiento que hemos escuchado en este encuentro. Entonces, para nosotros son 4 grandes experiencias las que nos interesa mantener arriba, por encima de lo que diga la cumbre alimentaria, porque finalmente la cumbre alimentaria es una plática de los monocultivos, de las transnacionales y de la plata imperial. Entonces, para nosotros lo que cuenta es mantener una incidencia sobre la gobernanza global. Entonces, en eso nosotros seguimos colocando nuestras vocerías donde sea posible hacerlo de soberanía alimentaria. Y de apego a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabemos de sobra que la revolución verde son las falsas soluciones. Nuestro posicionamiento es el posicionamiento de la salida real a este problema. Tenemos que disputar la gobernanza en un marco antiimperialista, anticolonial y antipatriarcal, como lo presentó Perla. Y tenemos que desarrollar nuestra experiencia de gestión global en los espacios de la OIT, con el derecho de los trabajadores a la seguridad social y al desarrollo comunitario, los espacios de los pueblos indígenas, los espacios que tenemos en el Consejo de Seguridad Alimentaria. Tenemos que avanzar con los gobiernos que han creado la Ley de Soberanía Alimentaria.
existen muchos gobiernos que han creado leyes de soberanía alimentaria. Tenemos que avanzar en esa dirección con los países donde se crearon programas y ministerios para el sistema alimentario popular. Hay que ver que Bolsonaro precisamente lo que llegó fue a desmontar el ministerio que atendía a la producción popular y campesina. Y entonces, y esos ministerios se crearon y esos programas se crearon a pesar de las presiones de las transnacionales. Tenemos que mantener en cuenta que cada paso que tiene una aprobación en favor del sector popular inmediatamente también levanta por los medios de prensa una cantidad ideológica de mensajes de sospecha. Por ejemplo, cuando se crea la oficina en los gobiernos de los grandes contribuyentes, es porque allí en la mesa de los grandes contribuyentes que cada gobierno tiene, se desarrollan negocios con esos grandes contribuyentes. Hay negocios con la clase rica, que es la que incide para que las políticas sean en contra de las clases populares. Pero también la derecha inmediatamente eso lo calla, lo oculta y dice que son amigos del sistema de gobierno cuando están favorecidos en esa dirección. Ah, pero cuando se crea una ventana para el sector popular, allí inmediatamente se declaran enemigos del pueblo, enemigos de esos programas y comienzan a difamarlos, a descalificarlos, a señalar de que allí hay derroche, a señalar de que eso no es productivo, a señalar de que eso no funciona. Pero en medio de esa batalla, efectivamente hemos logrado gobiernos y zonas, alcaldías, territorios con los cuales hemos podido avanzar en estos 25 años. Entonces, por ahí van nuestras experiencias agroecológicas municipales, las ferias locales, los censos de consumidores y cooperativas campo-ciudad. Aunque todavía nos faltan muchas experiencias que mostrar, que desarrollar, como por ejemplo, que estamos pendientes de sistemas financieros, como señaló Perla, de seguros a la producción, que tenemos dudas sobre cómo embarcarnos en deudas y en hipotecas y cosas de esas que pudieran despojarnos de nuestro propio territorio. Entonces queremos un sistema de crédito con prenda agraria. Y tenemos todavía en ciernes detalles sobre un sistema financiero propio y popular. Hay ofertas, distintas cosas, ideas, pero todavía en ese campo, en estos 25 años de soberanía alimentaria, estamos pendientes. Pero sí estamos claros que hemos ido marcando una agenda y que en esa agenda, aunque haya esta cumbre alimentaria y que también haya una cumbre climática y que se hagan las cumbres climáticas cada 2 años, nosotros sabemos que la estrategia de soberanía alimentaria es nuestra guía y que nuestros aliados en todos los campos y en todos los sectores están desde un concepto de economía popular. Quería decirles eso porque ese ha sido el posicionamiento nuestro frente a la oficialidad imperialista, a la oficialidad transnacional. Con esto yo quisiera saludarles, decirles que hay cosas que nos faltan, pero creo que hay una visibilidad que hemos colocado y con la cual avanzamos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Edgardo, por sus comentarios, ayudarnos a encerrar esa ronda de intervenciones de dirigentes de nuestro movimiento. Ahora vamos a tener
hasta, a ver, voy a ver la agenda, hasta media hora, de hacer un debate en plenaria basado en lo que hemos escuchado con la intervención de Manny, la intervención de Perla y la intervención de Edgardo. Eso es abierto. Si hay preguntas, también nos puedes hacer ese espacio, comentarios, preguntas, dudas. Es abierto para ayudarnos en seguir con ese análisis que estamos desarrollando en este encuentro sobre sistema alimentario. Así que abre espacio, igual siempre pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono, lo que sea más fácil para facilitar la participación. Entonces, ¿está Hola. abierto? Hola. Adelante, compañera Piti. Sí, yo quería, como lo dije anteriormente, lo que dijo Manny, que en esa cumbre no se mencionó nada sobre los compromisos que tenemos la vía campesina sobre la soberanía alimentaria. Y como yo lo dije, es una contradicción entre la ONU y esos objetivos que plantearon allí, porque esos objetivos están planteados allí en base a los criterios del gran capital, porque no nos dieron participación tampoco. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia agenda sobre la soberanía alimentaria y nuestro propio análisis en cuanto a esos objetivos, que no tienen que ver nada con el análisis que da el gran capital. Entonces, es bien difícil para nosotros, la vía campesina, los campesinos, los indígenas, los pescadores, etcétera. Es bien difícil esta situación porque fíjense que esa cumbre se estableció, 2030 se estableció en el 2015, ¿y por dónde vamos y qué está ocurriendo? Hay desnutrición, hay más mortalidad infantil, hay más desempleo, hay más pobreza, pobreza extrema. No hemos avanzado. ¿Y por qué no hemos avanzado? Mientras mantengamos este sistema capitalista que destruye las dos grandes riquezas, que es el ser humano y el planeta, no vamos a avanzar. Se va a llegar el 2030 y eso queda escrito allí. Así que nosotros como vía campesina debemos de continuar fuertemente con nuestros desafíos, porque es la única manera de vencer el capital y hacer cambios grandes en la sociedad y cambiar ese sistema tan canalla que nos está destruyendo poco a poco y destruye el planeta. Así que no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse firme y hacer desafío e ir allá a hacerle bulla a esa cumbre, porque realmente esos objetivos no van con la realidad que tenemos hoy día. Están en base al gran capital. Y ese gran capital lo que hace que con respecto a qué, la tierra, acaparamiento de la tierra para el agronegocio, se adueñan de los ríos, represan los ríos y dejan a la gente sin agua, contaminan los ríos, extraen los minerales y contaminan los suelos, los bosques, en fin, destrucción total. Así que a ese paso como vamos ahorita mismo, no creo que el 2030 logren esos objetivos que se propusieron allí. Así que no nos queda más remedio a nosotros que seguir con nuestra lucha y nuestros desafíos para lograr realmente lo que es la soberanía alimentaria y el bienestar común. Gracias. Gracias, compañera Pitita. El espacio sigue abierto. Aportes, comentarios, preguntas.
Vamos calladitos. Yo siento que hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿estamos en hegemonía capitalista? ¿Estamos en contrahegemonía? ¿O estamos en hegemonía alternativa construyéndose? Es un poco como el enhebrado para el futuro. Nuestra hegemonía alternativa. Yo siento que se está construyendo en la medida que esta identidad de Vía Campesina y de todas las fuerzas aliadas del sector de la economía popular alternativa, nos colocamos para resistir y para rechazar esas cumbres oficiales que solo hablan de revolución verde. Pienso que es como por ahí esa capacidad de parto, digamos, que nuestra fuerza es capaz de producir. Marden, no sé si quería hacer un comentario o solo abriste la cámara. Tal vez, bueno, comentar que, sí, bueno, hacer con mi comentario un reconocimiento, digamos, a todos esos procesos que hemos tenido desde las organizaciones de base en nuestros territorios, todo esos análisis, todo ese proceso formativo, lo que ha contribuido a la generación de estas propuestas, ¿no? Que hacemos y con ellas la incidencia que logramos y las victorias que logramos como organización, y rescatar el tema que también lo hemos venido mencionando con los demás compañeros, y es el tema de la alianza y para la búsqueda de mejores alternativas. Y eso solo lo podemos lograr así. Entonces, reconocernos como organizaciones ese proceso que hemos construido, y también reconocer el papel de los compañeros que a nivel internacional también juegan un papel importante en estos espacios, ¿no? De traer todos esos debates desde lo local y plantearlos claramente en todos estos espacios internacionales, el trabajo de cabildeo, el trabajo de lobby, todo el trabajo que se hace a nivel internacional en estos espacios. Creo que es importante poderlo reconocer, que bueno, lo que ha mencionado Manny, lo que hablaba Perla, que son compañeros que han estado ahí, Edgardo, Fausto, todo el papel que han jugado a nivel internacional, y muchas veces pues no pensamos, pero ¿por qué tanta formación? ¿Por qué tantas reuniones? ¿Para qué estar en esto? ¿Para qué estar en lo otro? Entonces, mi comentario va en relación a eso, pues, o sea, a reconocer y reflexionar sobre esa victoria y con el papel que han jugado todos estos compañeros y compañeras que están allá viajando constantemente, que a veces pareciera como algo de que relax los viajes, pero imagínense todas las victorias que se han logrado con toda esta participación de los compañeros que juegan un papel a nivel internacional. Y pues más mi comentario va en relación a eso, y que sigamos formándonos, que sigamos ocupando la estrategia, nuestros institutos de agroecología, las propuestas que hacemos a nivel de base también de nuestros procesos formativos, y seguir animando a la juventud, a las mujeres, a los señores, a las señoras, para seguir construyendo este diálogo desde la base y también a lo regional, lo internacional. Más que todo en ese sentido, Erika. Gracias, Marlene. Señalo aquí que Manny ha colocado la declaración que mencionó
del mecanismo de la sociedad civil MSC aquí en el chat. Hay un link ahí para que lo puedan leer. Otros aportes, intervenciones, preguntas. Bueno, si no hay, invitaría si hacemos una ronda de cierre, si Manny, Perla y Edgardo quieren hacer un comentario breve de conclusión. Podremos iniciar con Manny, si está conectado por ahí. Bueno, sí, saludar nuevamente a todas ustedes, a todos. Y nuevamente por la invitación. Y creo que quiero concluir diciendo que la pandemia global, como dice Perla, nos dio, señaló claramente el posicionamiento de los gobiernos, sector privado, elevó el tema sobre soberanía alimentaria, pero obviamente que no lo puso en práctica los gobiernos, pero también no entendió, como dice Marlene, la importancia, y como también lo mencionó Edgardo, la importancia de las alianzas, de la solidaridad, porque reafirmamos así el legado de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, nuestros abuelos, el de continuar por la defensa de la tierra, el territorio, la identidad cultural, reafirmar que es muy importante el trabajo del campo. Hace como 10 años nuestros pueblos, nuestras comunidades se debatían si los jóvenes tenían que volver al campo porque ya los jóvenes no querían trabajar. Y poco a poco se estaba alentando, pero ¿qué va? Eso, una cosa es que te lo diga y otra cosa es el accionar. Pero esto accionó a que mujeres, jóvenes, o sea, que nunca habían trabajado el campo, se metieran al campo. Y una solidaridad entre nuestras propias comunidades. Y señalar que siempre estuvimos en el camino correcto. Por la historia siempre nos ha enseñado que estamos en el camino correcto, que es por la lucha por la soberanía alimentaria, ¿no? Y reconocer que nuestros sistemas alimentarios son los válidos, ¿no? Y que los que mienten son los poderosos, ¿no? Bueno, ellos mismos se engañan o quieren engañar a la gente, ¿no? Y los animo a participar de este contracumbre. Pueden llevar música, hacer sus propios videos sobre poesía o alguna anécdota o un video sobre sus luchas en el territorio o alguna experiencia que podamos compartir con el resto del mundo. Va a ser un bonito evento y de música, poesía y experiencias de la lucha o de reconocer nuestros sistemas alimentarios y nuestros conocimientos tradicionales. Bueno, saludos a todos y gracias nuevamente. Gracias, Manny, y gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Pasaríamos ahora a la compañera Perla. Bueno, una vez más, un saludo. Agradecer la oportunidad de este diálogo, este Ñumonguetá, aquí a nivel de la región Centroamérica, compartir un poco aquí desde el sur y recordar que
estos desafíos que nos colocan los 25 años de la soberanía alimentaria, en realidad para nosotros son compromisos de lucha. Desafíos que se nos presentan, compromisos de lucha que los asumimos colectivamente. Y esos compromisos los vamos cumpliendo en los diferentes escenarios que nos coloca la historia. A veces, ahí alguien mencionaba, esa dura lucha que significa estar en los espacios burocráticos. No es nada fácil y no es simpático tampoco, porque son otras lógicas de raciocinio, otras formas de razonar, otras formas, otros tiempos, otros espacios. No tienen la riqueza cultural que nosotros como movimientos campesinos, como movimientos populares del campo, tenemos en nuestros encuentros. Sus místicas son otras, nuestras místicas son aquellas de vida, y entonces nos llamamos a asumir nuestra mística, a asumir nuestra lucha con la alegría y la entereza que la historia demanda de nosotros y de nosotras. En ese sentido, nos animamos a reconocer la importancia de la lucha en todos los escenarios. Es tan importante el colocar una semilla en la tierra y luchar para que esa semilla crezca con todos los cuidados y dé el fruto que nos alimenta. Pero es tan importante también la lucha que damos en la calle, con los cuidados ahora en esta pandemia que corresponden darnos porque necesitamos cuidarnos, necesitamos defender la vida. Es tan importante esa lucha que un maestro, una maestra está haciendo en la clase de los IALAS. Es tan importante la lucha de la juventud que está haciendo, estudiando, uniéndose. Es tan importante la lucha de las mujeres en todos los escenarios. Si las mujeres tuviéramos el poder en este momento, creo que otra sería la historia, ¿verdad? Así que nos llamamos a asumir esa lucha que la historia nos coloca con entereza, con dignidad, con fortaleza, pero por sobre todo también al reconocimiento mutuo entre nosotros de que todas nuestras tareas son importantes. A veces tenemos que estar horas enfrente de la computadora aquí y no es nada simpático estar ahí con la computadora, pero es una tarea que nos colocan. A veces hay que escribir, qué desafío inmenso escribir, compañeros y compañeras, pero en la lucha por la soberanía alimentaria y el desafío que nos coloca la historia, nos desafiamos a escribir nuestros pensamientos, nos desafiamos a escribir nuestras propuestas con nuestra propia terminología, porque si las damos para que otros la escriban, no sale como nosotros planteamos. De hecho, la Declaración de Derechos Campesinos una muestra que nosotros tenemos la Carta de los Derechos Campesinos, que hemos propuesto con nuestra terminología. Termina siendo un documento importante y útil, pero mucho más liviano del que aquel que propusimos. Entonces es un desafío asumir esa tarea de escribir. Así como manejamos la azada, el machete, así también necesitamos utilizar el lápiz, el papel, la computadora en este momento. Pero por sobre todo fortalezcamos nuestra unidad interna y la alianza. En las alianzas asumamos nuestros compromisos colectivos de seguir en la lucha, porque nuestros enemigos son grandes, pero nosotros somos muchos y somos fuertes y somos resistentes. Entonces, compañeros y compañeras, nos llamamos desde la Villa Campesina, desde las CLOC, a estar alertas en este tiempo de pandemia, a estar juntos y juntas, más allá de la posibilidad del abrazo real, concreto, el abrazo virtual que nos une, sirva como una estrategia de estar unidos en tiempo real. Así que, compañeros y compañeras, un abrazo y el deseo de que la salud que tenemos ahora la sigamos defendiendo con nuestra alimentación, con nuestra cultura, con la lucha y con una vacuna para todos y todas en este momento que hace falta. Así que muchísimas gracias por la oportunidad del diálogo y un abrazo a cada una. Fuerzas siempre. Agüille, muchas gracias. Muchas gracias, Perda, compañera Perda, de Paraguay. Ahora voy a invitar al compañero Edgardo a dar algunas palabras de cierre de panel, pero también lo invito de un solo también dar las palabras
de cierre de ese encuentro de los 2 días. Y si puede hacer un pequeño agradecimiento a la FAO y FIDA, quienes nos apoyó en hacer posible ese encuentro. Edgardo. Bueno, voy a comenzar agradeciendo a Joao por su exposición excelente, que ayer nos ayudó mucho a reflexionar sobre el tema de las tácticas, la fórmula de vinculación, articulación, cabildeo, en medio de una guerra a muerte entre el agronegocio y la economía popular. Entonces, fue muy brillante esa exposición de Joao. Quería agradecer en primer lugar esto. En segundo lugar, evidentemente, saludar a todas las hermanas y hermanos del movimiento campesino, articulaciones de jóvenes, mujeres, agroecologistas, sector universidad, académico, que nos han acompañado en la organización de estos encuentros y estos debates. Hay una tarea que cumplir sobre este sistema virtual. Manny lo decía, tenemos que resistir de manera virtual ahora, además de todas las cosas que a diario tenemos que hacer en nuestras organizaciones, en nuestra parcela, en nuestros puestos de trabajo, la acción para resistir esta cumbre que se quiere legitimar y que nosotros no le damos legitimidad, la rechazamos, ¿no? Pero no la ignoramos. Ellos también nos rechazan, pero saben que estamos aquí, que les resistimos, que hacemos nuestra acción desde las comunidades, nos tienen miedo. Entonces, porque los acusamos de lo que son criminales, son envenenadores, son contaminadores. Entonces, el agronegocio, las transnacionales, el imperio, las oligarquías, reciben de nosotros rechazo. Y tenemos 2 momentos en los cuales tenemos que expresarnos, darnos visibilidad virtual, que es el evento de Roma, que será en la consulta supuestamente de Roma, que será en agosto, entiendo yo, y los hermanos de Norteamérica que nos están invitando para participar 3 días, 25, 26 y 27, durante el momento que se realice propiamente la cumbre en Nueva York. Entonces tenemos que trabajar creativamente sobre esa participación, sobre esa concurrencia virtual. Creo que nosotros podemos comprometernos a pasar los temas en concreto que nos propone Norteamérica para expresarnos esos 3 días. Esperen entonces, compañeras y compañeros, esas notas que nos escribieron desde Norteamérica los compañeros para que les apoyemos 25, 26 y 27. De Roma todavía no tengo exactamente información específica de qué manera es que vamos a participar virtualmente. Quería decir eso, agradecer a las y los organizadores el apoyo que hemos tenido de Erika y de Jamie y otras personas que han acompañado el sistema de comunicación de este encuentro. Y un abrazo. Felicitaciones. Gracias, Edgardo. Y no podemos cerrar ese encuentro sin agradecer y saludar al apoyo que nos brindó el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es una de las agencias basado con sede en Roma, que atiende a temas de la alimentación y los sistemas alimentarios. Bueno, entonces hemos llegado ya al momento de cierre de ese encuentro de 2 días sobre el sistema alimentario con compañeros y compañeras de Centroamérica, de Mesoamérica, más bien, y del Caribe.
Pronto con las compañeras Jamie, Marden, Fausto también vamos a estar enviando documentos de seguimiento, tanto en el grupo de WhatsApp que hemos creado como en el correo electrónico. Entonces, por favor, que estén atentos y atentas a esa información, compartirlo con sus organizaciones, con sus espacios, porque como han escuchado de Manny, de Perla, de Edgar del día de hoy y de Pancha y el compañero Yao el día de ayer, hay mucho trabajo que hacer en esa construcción de la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios nuestros. Entonces, damos cierre a ese encuentro. Voy a colocar un video de mística de cierre del Despacito Agroecológico, que es un video construido con apoyo de diferentes colaboradores de la Vía Campesina Internacional. Que pasen muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Campesinas, organizadas vamos por la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía, con la vía, para el imperialismo y la oligarquía, con el campo y la ciudad unidas, con nuestros servicios por la autonomía, luchando por la tierra unida, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Campesinas, organizadas vamos con la vía, estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía, con la vía, por el imperialismo y la oligarquía, con el campo y la ciudad unidas, con nuestras semillas para autonomía, luchando por la tierra unida, sembrando semillas, desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria, para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos, con todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Nos vemos.